La biblioteca de Merlín llega gracias a Cabify, autos bien inspeccionados y choferes correctamente identificados, porque vayas a donde vayas, la seguridad es lo primero. Viaja seguro en Cabify. Muebles Andina, el mueble que necesitas está aquí, está al alcance de tus manos. Cotiza tu diseño a los contactos que aparecen aquí en la publicidad y no olvides decirle que vienes de mi parte, ya que hacen un trabajo maravilloso, te lo garantizo. Cuando hago videos sobre los incas, mucha gente me dice: Merlín, pero ¿por qué no mejor consultas las mismas fuentes de los incas? Las que nos dejaron los incas para saber su historia. Y yo les digo: ¿cuáles? Y es que, aunque no lo creas, y esto hay mucha gente que aún no lo sabe, los incas como tal no dejaron fuentes escritas. Yo sé que está muy en boga esto de los tocapus o este documental de la Dutch Wells en la cual una antropóloga afirma haber descubierto la escritura inca en los quipus, pero estas cosas todavía no están 100% comprobadas o aceptadas aún en el medio académico. Así que vamos a ir partiendo de esa premisa, de que no hay todavía una cultura escrita descubierta en los incas. Sin embargo, existen crónicas escritas por descendientes del Tahuantinsuyo, aunque son muy pocas, pero aún en ese pequeño tamaño hay información muy reveladora. Así que hoy día vamos a revisar por qué los incas no escribieron su historia y cuáles son las fuentes que se podrían considerar propias entre comillas de los incas. Yo soy Merlín, atrás de esa cámara está mi gato hecho de adobitos bigotes y esto es la biblioteca de Merlín explicándote por qué los incas no escribieron su propia historia. Bien, escritura como tal, los incas, al menos hasta el día de hoy que estamos grabando y subiendo este video, no hay una confirmación, pero lo que sí se sabe es que los incas, al menos en el gobierno de Pachacútec, tuvieron algún tipo de inquietud por querer mostrarle a la posteridad la historia que venía detrás de ellos. Recordemos que el Tahuantinsuyo tiene una tradición básicamente oral. La historia de lo que se transmite de generación a generación se hace por medio de los mitos y las leyendas. En la crónica de Cristóbal de Molina, en la relación de los ritos y fábulas de los incas editado por la Universidad San Martín de Porres, se habla por ejemplo de que Pachacútec hizo algo llamado el Poquencancha. O bueno, ese es el nombre de un lugar que está cerca, pero el Poquencancha hace referencia a una suerte de tablas o telas que tenían imágenes de la historia de los incas. Por si te preguntas qué pasó con eso, tienes que ver mis reels o tienes que seguirme en Instagram, donde he hecho algunas cosas sobre ese tema. Pero en resumen, se perdieron. Ahora, cuando llegan los europeos, evidentemente también viene la cultura escrita a esta parte del mundo. ¿Cómo reaccionaron los indígenas frente a la cultura escrita? Pues hay registros de ello y para eso nos vamos a basar en el siguiente libro. En el tomo 1 de la Antología General de la Prosa en el Perú, este primer tomo está escrito por el gran antropólogo Luis Millones, toda una leyenda de la antropología y la historia en la actualidad. Bueno, Luis Millones tiene anotaciones sobre cómo fue este primer encuentro entre los indígenas y la cultura escrita, y lo que señala es alucinante porque señala de que los indígenas reconocían la escritura como una especie de pisadas de pájaros. A eso había que añadirle que los indígenas veían que la relación entre el hombre español y la escritura era como la de un hombre hablándole a una hoja de papel. Aparte de eso, también les sorprendía el nivel de ceremoniosidad que tenían los papeles con escritura, porque recuerda, claro, hoy en día lo podemos entender. Cuando tú tienes un contrato delante de ti o tienes algún documento muy importante, tú tienes que darle la importancia que a eso se le necesita. Entonces los indígenas dicen que veían esto y decían: oye, hay mucha ceremonia en torno al papel, mucho ambiente de respeto de por medio. Pero ahora sí, yéndonos directamente al tema, evidentemente en esta cultura escrita van a haber personas que van a escribir sobre la época de los incas. La gran mayoría de crónicas que tenemos hoy en día son escritas por españoles que vieron lo que sucedió. Como ya dije en un video anterior sobre si es que realmente sabemos algo de los incas, la crónica no es una fuente de la verdad, la crónica es solamente un acercamiento, una aproximación a lo que sucedió en ese momento, evidentemente matizada y contrastada con otros testimonios. No es un manual de la verdad. Y esto lo digo porque hay mucha gente que dice Garcilaso dijo y así se queda. Entonces hay que tener mucho cuidado. Eso nosotros los historiadores lo llevamos en fuentes históricas en pregrado y es algo muy básico de saber. De la primera persona que vamos a hablar hoy día que está vinculado a lo que sería escribir historia de su propia etnia sería
el cronista Guamán Poma de Ayala. Pero antes de pasar, quiero mostrarles el libro del cual me voy a basar para hablar de los cronistas indígenas que van a estar por este video el día de hoy. Y el libro es Los Incas de Fernando Hernández Astete, un libro publicado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, que tiene cosas muy interesantes sobre el tema de los incas, incluyendo un polémico párrafo que sugiere acerca de la no existencia de las panacas. Esto puede ser material para un siguiente video. Arrancamos con nuestro primer cronista, quien escribió sobre el pueblo al cual representa, y este es Guamán Poma de Ayala. Yo creo que todo el mundo conoce su libro de la nueva crónica y el buen gobierno. Yo tengo esta edición que es del Fondo de Cultura Económica, es una edición sumamente interesante, comentada por Franklin Peace. Sin embargo, se recomienda que si es que vas a tener este libro, mejor lo tengas en la edición de la BNP, de la Biblioteca Nacional del Perú, con los estudios preliminares de Carlos Araníbar. Y si te preguntas por qué no lo tengo yo, es porque cuesta demasiado caro, y dos, porque ya casi no hay, y los pocos que hay son piratas, así que ten mucho cuidado que te estafen con esos 3 tomos porque son enormes y muy caros. Y es que los célebres dibujos de Guamán Poma junto con sus textos se terminaron de escribir aproximadamente del año 1615. Y esta es una carta dirigida al rey de España en la cual le explica las costumbres que tienen los naturales en esta parte del mundo, y también es una suerte de conciliación entre el mundo andino y el mundo hispano. Ahora, también esta crónica buscaba hacer un frente a la crónica de Sarmiento de Gamboa, algo con lo que aparentemente Guamán Poma no estaba de acuerdo. Lo interesante es que en la crónica de Guamán Poma existe una no idealización del mundo incaico, algo que sí existe con Garcilaso. Por eso es que hay que tener mucho cuidado, y algo también que María Rostorowski ya lo había dicho en algún momento. Esta crónica fue descubierta, entre comillas, por Richard Pietschmann en 1908 y está en la Biblioteca Real de Copenhague. Más adelante, Paul Rivet, el célebre Paul Rivet, va a editarla en 1936, por lo que esta es la versión que vamos a ver nosotros. Ahora, la crónica de Guamán Poma, si bien es cierto, él es una persona que no ha visto técnicamente el incanato, pero al menos recoge costumbres de la cosmovisión a la cual representa. Algo interesante que te mencioné también al inicio sobre la desconfianza de la fuente, es que sí hay una especie de segregación de información en la crónica de Guamán Poma, ya que mientras que los últimos incas para él fueron incas entregados al libertinaje y a la decadencia, los primeros incas sí son personas pues casi hasta santas, porque incluso creo que hasta reconocen la suerte de previa evangelización. Así que Guamán Poma sería nuestra primera crónica hecha técnicamente por alguien que representa al incanato. Vamos con la siguiente crónica, que se acercaría un poquito a lo que sería algo escrito por los incas. Y la siguiente es la crónica de Santa Cruz Pachacuti Yanqui, con su relación a antigüedades de este reino del Perú. Esta es la crónica que yo tengo acá a la mano, la edición El Lector. Tengo entendido que también hay una versión del Fondo de Cultura Económica, así que si tienes suerte en encontrarla, por ahí adquiérela. Esta es al menos la más comercial, que la ves a ver rotando por todos lados. Esta crónica se cree que fue escrita en el siglo XVII, y Santa Cruz Pachacuti afirma que desciende de Curacas, pero que al mismo tiempo es bisnieto de Gonzalo Pizarro. Acá vamos a ver un detalle muy interesante, pues al igual que Garcilaso, que buscaba tener esta visión conciliadora para lograr derechos frente a la corona, aparentemente Santa Cruz Pachacuti también buscaba algo similar, lograr por ahí pescar algún derecho extra. El ejemplar original se encuentra actualmente en la Biblioteca Nacional de Madrid. ¿Y qué nos muestra la crónica de Santa Cruz Pachacuti? Pues esa semiosfera cultural del mundo prehispánico. O sea, nos va a dar una serie de pistas sobre las creencias indígenas de la época. Pero ojo, esta es una visión de una persona que ya está cristianizada. Si bien es cierto, Santa Cruz Pachacuti representa al grupo humano del cual va a comenzar a escribir, hay mucho problema con respecto a la visión cristianizada que este tiene sobre el mundo, ya que si te vas a ponerle a leer la crónica, y te aviso que hay incluso una versión que está hecha cómic. ¿Dónde está? Pues en mi sección de miembros del canal. Pues si bien sus historias son muy pero muy interesantes, ¿qué cosa es lo que sucede? Pues su visión es la de una persona cristianizada, y muchas de sus historias van a mezclar hasta elementos de la Biblia, haciendo de que la crónica de Santa Cruz Pachacuti hay que tenerle mucho cuidado para poder desmembrar las cosas que uno necesita de ahí adentro. La siguiente crónica, que representaría a una suerte de descendencia de los incas, sería la de Titu Cusi Yupanqui, quien fue el hijo de Manco Inca. Esta crónica no se ha tomado muy en cuenta, ya que se menciona que tiene muchos vicios y mucha información tendenciosa. De hecho, fue descartada en su momento por Raúl Porras Barrenechea y Guillermo Loman, quienes afirmaban que lo que había allí era básicamente chismes y habladurías que no tenían mucho rigor de por medio. Y al igual que el caso anterior, esta crónica está dirigida al rey Felipe II con objetivos de tentar algún tipo de beneficio
por allí, porque recuérdate que él se está presentando en categoría de descendiente del Inca. Entre las cosas que nos da la crónica de Titu Cusi Yupanqui es que se relata costumbres, vida cotidiana y algo muy interesante, algo que terminaría añadiendo una variable más al del encuentro en Cajamarca entre Pizarro y Atahualpa, ya que en la crónica de Cusi Yupanqui menciona de que el problema no fue porque Atahualpa tira el libro religioso al piso, sino porque Pizarro rechaza la chicha que le ofrece a Atahualpa. Pero como te digo, esta crónica está muy pero muy observada, sobre todo porque la persona que la hizo de escriba, o sea el fray Marco García, aparentemente adulteró algunas cosas ahí adentro, por lo que esa crónica se maneja con mucho cuidado. Y finalmente, ya como una especie de concolón, esta no es una crónica especialmente de los incas, pero sí es una crónica muy regional, y nos referimos al célebre Dioses y Hombres de Guarochirí, Ritos y Tradiciones de Guarochirí, o el manuscrito del padre Ávila. Yo sé que muy probablemente tienes esta edición que sacó el IEP, que es la edición traducida por Arguedas. Es una edición buena, es una edición sumamente interesante, pero también te recomiendo otra edición, que es la edición de Gerald Taylor. Esta edición tengo entendido que es la que se maneja más en ámbitos profesionales, así que si te interesa investigar acerca del proceso de extirpación de idolatrías, esta es la edición que suelen apuntar más para conseguirlo. Eso no quita que la traducción de Arguedas sea también una traducción interesante, pero tú sabes que con los académicos hay cositas por ahí especiales que considerar. Y es que en este caso, en el caso del manuscrito de Guarochirí, que fue recopilado por Francisco de Ávila con un supuesto autor llamado Tomás, lo que se hace es se reconstruye la vida de lo que es en la Sierra de Lima. Bueno, más que la vida, los mitos de la Sierra de Lima, como por ejemplo el nacimiento de Pariacaca, su pelea con Guayayo Carhuincho, una especie de origen de la humanidad, etc. Como te digo, esta es una visión mucho más regional, no es una visión totalizadora como las crónicas anteriores, pero al menos nos sirve para poder entender mejor si es que hay coincidencias entre los relatos en provincia con los relatos centrales. Y así es, amigos, este podría ser un recorrido rápido de las crónicas que hay de los incas hechos por ellos mismos, entre comillas, porque ya te dije, estos son básicamente descendientes mucho tiempo después, pero son las que hay disponibles y aquí te las acabo de exponer. Yo soy Merlín y conmigo será hasta la siguiente. Voten por mí en los premios Luces, estamos nominados. Librería El Cronista de Christopher García, ex Solo para Fumadores, lo puedes encontrar en Girón Quilca 260 y tiene una gran variedad de libros, ya sea de historia, literatura, filosofía, psicología, derecho, entre otros. También te recuerdo que lo puedes seguir en sus redes sociales como Librería El Cronista, que tiene una gran variedad de libros y te espera en su local para mostrarte todas sus novedades y ya sabes, a los mejores precios.